Hola, yo soy María Paz Aedo, miembro del Centro de Análisis Socioambiental en Chile, soy socióloga, trabajo en temas de formación, investigación y acompañamiento de procesos en conflictos socioecológicos. Específicamente ahora soy parte del Observatorio de Energía y Equidad y del proyecto de transición justa en América Latina. No es que sea imposible, sino que es inadecuado. Es no resolver el problema de fondo, que tiene que ver con el sentido de la producción de energía y materiales en este modelo de desarrollo económico que vivimos. Lo que estamos haciendo en realidad es reemplazar las energías fósiles por energías renovables sin tocar ni la escala, ni el destino, ni la dinámica extractivista que caracteriza la producción energética a nivel global. Bueno, fundamentalmente los criterios del sentido, ¿no? Es para qué y para quién está produciéndose la energía. ¿Qué necesidad está resolviendo? Eso en primer lugar. Si simplemente está respondiendo la necesidad de alimentar el crecimiento económico sostenido medido en términos de Producto Interno Bruto, o está resolviendo la pobreza energética que afecta a millones en el mundo y que está a la base de unas grandes desigualdades. Si está apuntando a resolver de manera justa las afectaciones derivadas del cambio climático en los territorios, o está simplemente enriqueciendo las fortunas de las empresas en este proceso de transición. Eso es muy importante de considerar. También hay una cuestión de soberanía. Está pensada del mismo modelo centralista y que en realidad lo que genera es un extractivismo de un territorio a otro, o está promoviendo autonomías, soberanías y la posibilidad de incidir en la decisión sobre qué se produce y dónde. Es muy parecida. Nosotras somos un país en donde no hay fuentes fósiles. Siempre hemos sido importadoras de gas, importadoras de petróleo fundamentalmente. Y en este momento, en el contexto de la transición, tenemos acuerdos, todo el Estado chileno ha suscrito los acuerdos para la transición energética climática. Y entonces lo que está pasando es que está promoviéndose muy activamente el desarrollo del hidrógeno verde. Hay un interés muy activo de la cooperación alemana y la cooperación española en nuestro territorio y también de las empresas para generar no es un combustible en realidad, esta forma de energía que en teoría debería tender a resolver las necesidades energéticas, pero sabemos que no es así. Incluso en el mejor escenario de las propias empresas y de quienes están promoviendo esas energías, no alcanza a cubrir la demanda actual de energía, todas las fuentes renovables juntas. Tenemos un problema muy de fondo y muy grave que no se está viendo bien. Es que los parques no van a ser instalados en el vacío, van a ser instalados en territorios, potencialmente donde viven personas, comunidades históricamente subordinadas para que su territorio sea explotado en función de esta demanda de los grandes centros urbanos. Y en general la decisión pasa no por ellos, sino por la empresa que instala el proyecto allí. La conversación es mucho más de fondo, tiene más que ver con las democracias que con una cuestión estrictamente técnica de cantidad de energía. Tiene que ver con el sentido de los usos de los territorios y la democracia en las decisiones sobre esos territorios. Porque claro, nosotras llevamos siglos de ser utilizadas, subordinadas en función de la demanda de energía y materiales del norte. Y esto, el capitalismo lo agrava porque no es ni siquiera en función de un territorio en particular, no es que todo lo de Chile se venga a España cuando haremos una colonia directa, sino que va a alimentar la riqueza de las transnacionales que están en el norte global. Y entonces, el problema de esto es que hay territorios que ya han sido históricamente explotados con monocultivos, con industria salmonera, con industria forestal, con grandes industrias de energía, y que ahora además, y hay un relato muy fuerte en este sentido, escuché el concepto de esta forma, deberían ser solidarios con la necesidad de cambio climático, sacrificando su propio territorio en función de estas producciones de energía eólica, solar, hidrógeno verde. El problema es que este sistema es el responsable del cambio climático. Eso es lo que hay que decir con mucha claridad. No es que el cambio climático se produzca solamente por la quema de combustibles fósiles. Es toda la dinámica de producción y demanda y consumo de energía y materiales la que genera transgredir límites biofísicos y también transgredir derechos humanos. Y nosotras vivimos en nuestros territorios ambas cosas simultáneamente, sin ninguna de las ventajas que promete esa explotación. Porque hay que decir que todas estas empresas se instalan en los territorios diciendo, mira, con esto el país va a desarrollarse, la comunidad va a tener empleo, se va a generar riqueza, y ahora estamos viviendo un nuevo doradismo, como esta eterna búsqueda del dorado, de aquella fuente que va a sacarnos de la pobreza. Nunca ocurre, es una promesa falsa, porque lo que ocurre es que se extrae un recurso y se destruye el lugar a largo plazo.
independiente que circunstancialmente se pueda generar algún empleo. Pero a nosotras, en relación a este tipo de proyectos, nos gusta decir que el oro no se come. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es algo así como pan para hoy y hambre para mañana. Es lo que hemos vivido todo este tiempo. Bueno, hay un reportaje de Forbes hace un tiempo que ha dicho que la nueva Arabia Saudita es el desierto de Atacama, que está en Chile, que es una de las reservas de litio más grandes del mundo. Pérdida de soberanía, en primer lugar, la imposibilidad de decidir qué se hace porque la presión económica es brutal. Los intereses de las empresas por la extracción de litio son brutales, no es tan fácil resistirlo. Y por otro lado, un deterioro de ecosistemas que son vistos como no ecosistemas. Hay un imaginario respecto del desierto, como bueno, aquí no hay nada, entonces se puede hacer cualquier cosa. Pero eso es un mito occidental. En el desierto hay vida. En el desierto hay una microbiota, en este sector específico del Salar de Atacama, única en el mundo. Hay cianobacterias, están nuestros tatarabuelos, básicamente. Son ecosistemas muy ricos a un nivel microbiológico, que por supuesto al ojo humano es como aquí no hay nada, pero eso está lleno de vida. Y por otro lado, también viven todavía comunidades. Ahí en particular existen las comunidades Licanantay, que son históricamente transhumantes y que dependen de esas aguas para vivir. Lo que ocurre con el litio es que demanda una enorme cantidad de agua para el bombeo, porque lo que se hace es inyectar agua en el salar. El litio es una minería en agua. Es un componente que está dentro de los salares, que son bastante agua, y lo que se hace es inyectar con agua para que suba. Esto queda como una capa, luego se evapora esa agua y se extrae el mineral. Es la forma más ineficiente que hay de producir algo. En el desierto, donde menos agua hay. Sí, el capitalismo hace cosas muy surreales. Esa es una pregunta muy difícil porque todas quisiéramos que sí, que se notara mucho. Pero el problema es que pasan dos cosas simultáneamente. Por un lado, hay una presión geopolítica muy importante. Es muy difícil cambiar el modelo económico en un contexto de globalización económica. Tendría que cambiar toda la dinámica del modelo simultáneamente porque un país no puede volverse una isla no extractivista y de ecología profunda mientras todo el resto del mundo hace esto, porque sería un caos. Toda la legislación, todo el sistema productivo, toda la economía está tejida de estos vínculos de explotación. Entonces es muy difícil ir en contra de eso íntegramente. Entonces la probidad absoluta no existe. Pero también es cierto que existe un imaginario igualmente colonialista y sostenido en la exportación que también permea a los sectores de izquierda. Y es lo que ha generado importantes crisis en los territorios extraídos. Lula lo vivió, Evo Morales también, Rafael Correa también. Todos ellos han participado de la idea de que es necesario el crecimiento económico a partir de la exportación de materia prima y commodities para financiar políticas sociales. Esa idea es muy fuerte todavía. La idea de que es posible generar esa riqueza y a partir de ahí tener dinero, sin tener en cuenta que esa forma de entender la economía es la responsable de la generación de la pobreza también. A ver, hay una respuesta pragmática de que no hay más remedio que combinarlo porque si no el peligro de un golpe de Estado es bastante real en nuestros territorios. Es decir, cada vez que algún país ha intentado desafiar más radicalmente ese sistema, ha aparecido la amenaza de que esto es el caos Corea del Norte, Venezuela, y entonces es muy difícil ir en contra de ese imaginario. Pero lo cierto es que en un contexto de crisis ecológica tan grave como el que estamos viviendo no son compatibles, son un oxímoron. La idea de crecimiento económico sostenido en base a la extracción de recursos naturales es completamente incompatible con la idea de cuidado socioecológico que hace falta en un momento tan crítico como este. Bueno, el gobierno está heredando una agenda desarrollista del gobierno anterior, no es tan fácil decir que no a todos los acuerdos que ya se habían suscrito. Y simultáneamente está bastante expectante de los resultados de la Convención Constitucional, que es donde se va a establecer una posibilidad nueva de entender el ordenamiento jurídico y político, donde ha habido algunos avances en términos del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de la planificación urbana y territorial, de la planificación del desarrollo energético, de la planificación minera, es decir, una lógica un poco más racional en el uso del territorio, porque hay que tener en cuenta que Chile es el país más neoliberal del mundo. Todo lo que ocurre simplemente está sujeto a la oferta y la demanda del mercado. Una empresa dice quiero poner aquí algo y el Estado solo puede decir sí o no en función de algunos criterios. Y por eso es que tenemos un capitalismo tan salvaje. La nueva Constitución establece algunos parámetros, criterios socioecológicos para decir, bueno, acá va a haber que cuidar más esto, acá es posible esto.
Esto ha sido resentido por la extrema derecha en Chile como un comunismo brutal, como un interés por controlarlo todo. Hay una campaña de fake news brutal en este momento, muy parecida a la que se hizo cuando ha ganado Bolsonaro y Trump, respectivamente. Estamos viviendo un momento muy tenso por esto. Y lo cierto es que la Constitución ha quedado bastante moderada, es básicamente socialdemócrata, son unos mínimos de gestión, ordenamiento, estrategia y cuidados mutuos que no estaba. Pero solo eso ya generó una resistencia feroz. A ver, es que yo haría la diferencia entre crecimiento y bienestar. Es decir, la lógica de crecimiento económico no se traduce en mayor bienestar necesariamente. En general se traduce en mayor desigualdad. Hay algunos sectores que se benefician y que sí alcanzan ese bienestar económico que promete y otros que se empobrecen sistemáticamente. Es decir, alguna vez tuvimos esta conversación en el movimiento ecologista, sobre todo, de cuántos muertos enfermos de cáncer vale la construcción de escuelas. Tenernos a los pobres peleando con los pobres porque es lo más importante es cruel. Y entonces lo importante de esta conversación es cómo lo hacemos para vivir bien cuidándonos. Los límites no tienen que ver con una cosa restrictiva necesariamente, con una cosa opresiva de, bueno, no puedo consumir estos mínimos porque voy a destruir el planeta. No, es un problema fundamentalmente distributivo, fundamentalmente político y fundamentalmente de gestión. Así, de verdad es posible, por ejemplo, pensar en educación, salud, vivienda dignas, si lo pensamos al mismo tiempo de cómo se cuida el territorio. Los humanos podríamos tener esta conversación, pero no la tenemos porque suponemos que esto se resuelve con más dinero para financiar la forma, la escala, los materiales que se están usando convencionalmente. Que necesitamos salir de la complicidad con el capitalismo poniendo el foco en el consumidor, porque esto no es un problema del consumidor. Cada persona elige lo que puede comprar en función de lo que ha aprendido a elegir, por un lado, y de lo que está disponible en el mercado, por otro. Tengo un ejemplo muy concreto para esto. La propiedad de la empresa sanitaria de agua potable de Santiago es Aguas Barcelona. Ellos son los dueños. Aguas Barcelona es dueña del agua de Santiago. Claro, yo sé que Aguas Barcelona a su vez es la Suez Lyonés, no es Aguas Barcelona, pero bueno. El asunto es que yo no puedo elegir no tomar de esa agua. ¿Qué hago? No tomo agua o tomo agua embotellada, aún peor. Entonces, no es mi culpa como consumidor. No es que yo sea cómplice de Aguas Barcelona, es que no me queda de otra. ¿Qué otra cosa voy a beber? Esto es lo que ocurre cuando ponemos el foco en el individuo. De nuevo es una complicidad con esta idea capitalista también, de que somos nosotros como individuos los responsables y sostenedores del modelo en su conjunto. Eso es parcialmente cierto. Es una explicación necesaria, pero es insuficiente para la magnitud del problema político que tenemos, que es que estamos siendo, lo voy a decir así, perdón lo directa, gobernados por un conjunto de sociópatas que en realidad no le está importando destruir el lugar con tal de conservar su privilegio. Esa es la cuestión. Eso, bueno, es histórico y muy antiguo. Lo que pasa es que ahora nos está costando la vida planetariamente. No podemos seguirlo permitiendo. Es muy urgente interpelar entonces a este sector de los privilegios para decir que no es culpa nuestra como individuo. Tenemos un nivel como de autoflagelación con esto, decir como, bueno, yo entonces no debería comer esto, comprar esto, consumir esto. Es que eso no se va a terminar nunca, porque el problema es lo que está disponible. Si tú quisieras en este momento vivir sin un móvil, bueno, puedes, esté por ahí, pero si quieres seguir viviendo con tu familia, trabajando aquí, vas a tener que tener un móvil, porque ese es el estándar ahora. Ese estándar es minas de cobalto en el Congo, litio en América Latina, y no se asume colectivamente el costo de lo que eso significa. El capitalismo es muy bueno para hacerle pagar la cuenta a otro, y ya está bien despagar la cuenta a nosotros como personas individuales. Eso es un problema colectivo y planetario. Claro, nos cuesta imaginarlo porque todavía estamos muy adheridas a la idea de que esto es algo que depende exclusivamente de la acción racional con arreglo a fines, diría, por deformación de socióloga. Y tal parece que lo político es algo más complejo que esto. No tiene solo que ver con cómo juntas fuerzas para que luego se desencadene un fenómeno. No existe la causalidad con el efecto en relación directa. Existen fenómenos que convergen para que aparezcan otros, muchísimas veces por recurrencia y por insistencia. Esto suena muy raro para el pensamiento occidental, pero necesito traer aquí a la Silvia Cusicanqui, que es una autora que es brillante para explicar este punto. Vamos a entender la sociedad como un conjunto de narrativas y un conjunto de prácticas, pero por mucho que haya una que parece hegemónica, no significa que las que no lo son hayan desaparecido. Y lo que hacemos es empujar la realidad desde todos esos puntos, agrietarla.
con la confianza de que, por un lado, es lo que nos ha hecho sobrevivir, porque de verdad si todos fuéramos capitalistas a rajatabla, así tal como se establece, nos habríamos comido entre todos y habríamos muerto, nos habríamos extinguido hace rato. No pasa esto porque al mismo tiempo de esta hegemonía cruel, existen prácticas de resistencia, de cuidado mutuo, de apoyo y solidaridades que hacen posible que todavía estamos aquí conversando y haciendo esta entrevista, ¿sabes? Y entonces, bueno, en la medida que esa otra realidad, esos mundos debajo del mundo que aparecen y que a veces estallan, los sostengamos, los alimentemos como bracitas, por ahí vamos a poder atravesar esta caída civilizatoria, porque hay una cuestión que es histórica. Las civilizaciones se caen cuando son tan pesadas, tan poco flexibles, tan rígidas y tan hegemonizantes como esta. Es como con los monocultivos. En algún minuto llega una plaga, una peste y se muere todo. Estamos en eso. El capitalismo se va a caer. Lo que pasa es que a lo mejor no podemos hacerlo ni a la velocidad que nos gustaría, ni que aparezca inmediatamente la mágica solución para todo. Lo que propone, por ejemplo, Boaventura de Sousa, otro autor que me gusta citar, es que lo que va a pasar muy probablemente es que vamos a tener varios mundos simultáneamente. Territorios en donde va a haber fascismos brutales con muchísima represión, territorios muy liberales, progresistas de izquierda, socialdemócratas, territorios de resistencia y autonomías, todos al mismo tiempo, y en algún punto alguno de ellos llegará nuevamente a ser otras hegemonías. Es la historia de la humanidad. La única diferencia es que quizá ahora no vamos a tener el mismo planeta que ha hecho posible esos ciclos históricamente, y ahí va a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, si sobrevivimos en América Latina al genocidio de la invasión y sobrevivimos como humanidad al estrecho de Bering, supongo que podremos con esto. Va a doler, pero vamos a poder.